Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a este subprograma Vivir para Servir. Mi nombre es Oslos y estoy en compañía de... Hola amigos, ¿cómo están? Yo su amigo Agripado, B&Yes. Pues bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy vamos a tocar un tema muy controversial que es ¿se puede apadrinar con Biblia? ¿Y por qué tocamos este tema? Porque sabemos que el servicio del apadrinamiento pues es esta parte de la confesión de la naturaleza de nuestros defectos de carácter hacia con otra persona. Y pues como tal es un servicio que el alcohólico brinda a otro alcohólico para su propia recuperación, para su propio beneficio y de paso pues ayudar a otra persona. Claro. Entonces el apadrinamiento como servicio a veces es un poco complejo hablar sobre este tema, ya que pues como tal no hay una guía así como muy puntual o exacta de cómo, cuál es el procedimiento del apadrinar. Y esto tiene una razón del por qué. Primeramente porque pues sabemos que no puede haber como una receta de cocina para apadrinar a alguien, ya que cada caso es diferente. Y recordemos también que cada uno de nosotros tiene una esencia diferente al apadrinar. Entonces, si hiciéramos como una receta es el servicio del apadrinamiento, pues perdería el aspecto espiritual, este aspecto espontáneo, este aspecto de nuestra propia experiencia, ¿cierto? Entonces, por eso es complejo. Sin embargo, hay ciertas cosas que se comienzan como que a desvirtuar. Yo voy a narrar brevemente los inicios de Alcohólicos Anónimos para posteriormente pasarte la palabra bien, Gracias, gracias. pero sí quiero recalcar los inicios de AA porque aquí está la clave del por qué en Alcohólicos Anónimos no evangelizamos. Recordemos primeramente el primer padrino de Bill W., que fue el neurólogo Duncan Silworth, que recordemos que Bill W. estaba hospitalizado en el Hospital Towns en Nueva York y pues Duncan Silver pues era un amante de la ayuda hacia con los alcohólicos, era un tema de su interés. Sin embargo, pues no encontraban hasta ese momento algún tipo de remedio o alguna alternativa fehaciente para la recuperación de estos mismos. Entonces recordemos que Bill W. tiene su primer despertar espiritual en este hospital, en el cual, pues, bueno, hacía grandes rasgos, le dijo Bill W., si hay un Dios que se manifieste, él menciona que se le ilumina el cuarto y comienza a sentir un aire reparador, ¿no? Así como Así es. muy, algo que lo hizo sentirse tranquilo y en paz. Y él se cuestiona, este es el Dios del cual me hablaban muchas veces, ¿no? Bien, entonces Bill W. Comienza esta travesía del ayudar a otros alcohólicos sin tener algún resultado. Recordemos que Bill W. Esto lo vive en 1934 y comienza, ¿no?, a asistir en algún momento a los grupos Oxford, donde precisamente su amigo Evie es quien también le regala un gran libro que pues es medular para Bill W. para entender el proceso de recuperación del alcohólico, es las variedades de experiencias religiosas de William James. Así es. Ok, entonces bueno, hasta ahí. Entonces Bill W. Empieza a ayudar a otro alcohólico sin tener ningún resultado. Porque Bill W., y esto lo narra el folleto Tres charlas a sociedades médicas. Si quieren saber más sobre este tema, pueden revisar esto que yo les estoy comentando así a grandes rasgos, para que ustedes estén más ilustrados respecto a este tema. Entonces, al tener este despertar, Bill W. comienza a transmitir el mensaje sin ningún resultado, porque Bill W. transmitía la experiencia espiritual que él había vivido y por el cual él había dejado de beber. Entonces quería que como que todos los alcohólicos vivieran lo mismo que él, ¿cierto? Entonces un día llega con Duncan Silworth y le dice Bill W., ¿qué crees? Que pues, la verdad es de que no he tenido ningún tipo de resultado. Y su padrino
le da una sugerencia y le dije, pues deja de evangelizarlos, Bill. Mejor hazles ver primeramente la parte de que es una enfermedad progresiva mortal, ¿no? E incurable inclusive. Hazles, redúceles el ego a los alcohólicos primeramente con los datos que precisamente la medicina ya tenía hasta ese momento para ayudar a otro alcohólico. Deja de evangelizar y mejor evócate a la parte medular de la enfermedad. Y el primer resultado que tiene Fiacente es evidentemente con el doctor Bob, que es el primer alcohólico que Bill W. puede ayudar tomando esta como de referencia esta sugerencia, porque inclusive el doctor Bob era un estudiado de la Biblia, Así es. ¿cierto? Era el doctor Bob, además de sus conocimientos en medicina, tenía un gran conocimiento en la parte de la Biblia, ¿cierto? Y Bill W. ciertamente dice, pues es que yo no vengo a hablar sobre ese tema, yo vengo a compartir la experiencia. Y menciona que hay una charla de 15 minutos, se prolongó horas. Yo creo que ahí está la esencia de Alcohólicos Anónimos y el por qué, y es el preámbulo del por qué sí, por qué no. ¿Ok? Entonces vamos a debatir esos temas. Claro, claro. Como hasta este punto de la experiencia que he estado narrando, bien, ¿tú cómo ves este tema? Ok, va a estar bueno esto porque obviamente vamos a hablar las dos partes, porque no hay parte buena y parte mala, es más bien funcional, pero siempre teniendo un antecedente. Y aquí hay un antecedente acerca de la cuestión de la Biblia. Una disculpa de antemano, tengo gripa, entonces mi voz soy diferente, pero sí soy yo. El asunto es que cuando Alcohólicos Anónimos era una fundación, iba comenzando, no tenían literatura, no tenían ellos literatura como tal, pues era un bebé este programa, era un bebé tal cual. Iban no a ciegas, sabían hacia dónde iban, pero sí iban como que sin guía, ¿no? Hacia cómo onda, porque pues es que muchos eran protestantes, otros eran católicos, otros eran sin religión, ateos, y era complicado, pero todos tenían un común denominador, que era el alcoholismo. Y Bill W. está así como, ¿qué onda? O sea, si les hablo de esta parte espiritual, pues los ateos se van a ir, los católicos van a decir, ay, ¿a poco sí? Y los que son protestantes decir, sí, a mí también me pasó, ¿no? Pero si al apóstol lo veían alcohólico otra vez alcoholizado, pues iban a decir, no, pues entonces no fue real. Entonces Bill yo creo que estaba en un dilema muy fuerte. Y antes de que se hiciera el libro de Alcohólicos Anónimos, se leían libros, en especial tres. Un libro que se llamaba El Cuarto de Arriba, El Secreto, no, ¿cómo se llama? El Sermón de la Montaña, de Eric Fromm, y leían la Biblia. Esas eran las lecturas que se leían en esos principios. No había guía más que leer la Biblia. Entonces, van a ustedes a cuestionar si, aquí no estamos hablando, bueno, no estoy hablando yo de inicio del apadrinamiento, estoy hablando de unas bases donde la Biblia sí ha tenido un lugar fundamental dentro de nuestra comunidad y nos hemos apoyado. Después llega el doctor Edward Dowling, en el cual llega con Bill y le dice, ¿sabes qué? Es que el asunto es que leí los pasos y se parece mucho a los ejercicios espirituales de San Ignacio, ¿no? Y los ejercicios de San Ignacio pues eran bíblicos, venidos de la Biblia, ¿no? Ahí es otro parámetro. Posteriormente, Bill W. está en las iglesias Oxford, el movimiento Oxford, tiene algún tipo de acercamiento al púlpito, en el cual él tiene derrotas constantes, donde él creía que ya estaba curado, que ya iba a salir adelante y una recaída más. Claro. Pero él ya tenía un antecedente. Recordemos que sus abuelos de Bill W. eran personas muy religiosas, en las cuales le enseñaban o le daban ciertas enseñanzas bíblicas a Bill W. Entonces él ya tenía un conocimiento vasto de lo que era, y en esos años, en esas épocas, el catolicismo era muy fundamental en la sociedad. Todo esto va pasando, y cuando Bill W. vive la experiencia espiritual, y él dijo o exclamó esta frase que dice, así que este es el Dios de los predicadores. Recordemos que lo que se ha predicado desde milenios, y más en ese mundo que era en los 30s, 40s, pues era a Jesús, ¿no? A Jesucristo.
Pues cuando él refiere así que este es el Dios de los predicadores, se refería a ese Dios, ¿no? A ese poder superior que él encuentra. Cuando obviamente hemos tenido tantas historias dentro de Alcohólicos Anónimos donde dice no los evangelices, mejor dinos dónde escondías la botella. Bueno, característicamente nuestro programa es espiritual, nuestro programa contiene un peso muy profundo espiritual que pocas religiones pueden entender. ¿Por qué? Justo por el pensamiento religioso. Ese pensamiento religioso lo hemos tenido desde infancia, lo hemos mamado, esa es la palabra, hemos mamado ese conocimiento, esa cultura, esa educación, y nos ha tergiversado nuestra cabeza porque nuestro padre y nuestra madre eran católicos de hueso colorado, pero nos golpeaban. Porque el abuelo era un protestante de aquellos, o un testigo, un anciano, lo que sea, y sus conductas alcohólicas, sus conductas misóginas, sus conductas violentas, pues decían todo lo contrario de lo que el padrecito, de lo que el pastor, de lo que el hermano decían acerca de Dios, ¿no? Entonces hablo todo esto porque es un contexto bien importantísimo. Es un contexto muy amplio. Para poder tener, y no nada más decir, no se debe de depender con la Biblia. No, o sea, siempre cerrarnos. Si no se tiene la información necesaria, no se pueden tomar decisiones o determinaciones no exactas, pero lo más correctas, ¿no? Entonces, cuando tenemos todo este sesgo de conocimiento que ha sido hacia un lado, hacia el otro, amalgamamos y nos damos cuenta que a fin y al cabo hemos tenido una mala orientación espiritual a través de una mala práctica religiosa. Entonces, justamente la manera en que nos inducen o nos conducen hacia la religión fue errónea. Es por ello que aquellas personas que llegan a tener realmente una cuestión de derrota fuerte a través de una religión, se vuelven religiosos de hueso colorado. Nosotros nos volvimos AA de hueso colorado y salvajemente gruperos porque aquí encontramos esa sanación. O bueno, más bien esa sanación porque no hay cura, ¿no? Y las personas que están en la religión pues se vuelven pastores, se vuelven hermanos. ¿Por qué? Porque ahí encontraron, ahí fue donde el poder superior los llevó para dejar alguna sustancia, ¿no? Todo esto es porque cuando ya tenemos cierto tiempo, y digo, no voy a alargar mucho esta parte, nada, será un contexto igual que el tuyo para llegar al fin de lo que estamos hablando. Parte de nuestro cuarto paso explica mucho acerca de nuestra conducta, acerca de cómo vivimos, ¿no? Nuestros males, toda esa situación. Cuando dice que, en el quinto paso dice que el cuarto paso solamente era un fanal, o sea, solamente un vistazo de lo que realmente venía. Porque en esa confesión explica desde ahí, dice en la parte de la cuestión de la religión, ¿no? Bueno, si ese Dios sabe todo a detalle, ¿por qué tengo que traer a otra persona a decirle cosas si Él sabe mi vida? Pronto nos sorprenderemos de que Él sabe a detalle todas y nos vamos acostumbrando a que Él está cuidándonos. Y es más fácil, ¿no? Irme al montecito o estar dormido o ir al baño, al trono y orar con Dios y decirle, mira, Señor, hoy hice esto y esto, pero no hay vergüenza, no hay confrontación, no hay realmente una aceptación de las faltas porque pues somos imparciales, afirma, o muy, sí, más bien demasiados parciales, ¿no? Nos damos la buena. Bueno. ¿Se acuerdan cuando Bill Lolo dice que va en el metro de Nueva York a Brooklyn y dice que le llega un pasaje bíblico que decía, a través del trabajo es el salario, pero ese fue su consciente racional, porque él lo estaba diciendo como, bueno, pues le voy a echar ganas y todo va a estar bien porque... Tratando de justificar, ¿no? Porque me llegó desde arriba, ¿no? Y Sí, claro. dice nuestro quinto paso, ¿qué pasa cuando creemos ser guiados por Dios? Cuando nos damos cuenta que estábamos terriblemente equivocados, poniéndonos en unas posiciones vergonzosas. Voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? Y esto, obviamente, los que son de cuarto y quinto nos van a entender más, obviamente, de cuántas veces no hemos tenido esa actitud, y lo voy a decir tal cual, podemos cantar como ángeles, alabanzas, pero comportarnos como demonios, ¿no? O sea, muchas actitudes y ahorita en el nombre de Dios te voy a leer la Biblia, pero el padrino anda haciendo sus fechorías, ¿no? Entonces, como debe ser. Entonces, cuando el ahijado lo observa, dice, no, pues me andas aquí evangelizando, ahorita vamos para allá, pero el punto es hacia dónde va este tema, ¿no? Pero sería parte de... Sí, entonces, a ver, la Biblia, y fíjate, aquí es la diferencia, ¿eh? Fíjense la diferencia. Para mí la Biblia es un libro, bueno, es la verdad. Para mí, fíjate lo que te voy a decir bien. Claro. Para mí es la verdad. Para mí es la cúspide de una trascendencia espiritual enorme. Okay.
O sea, ese libro, para mí es el libro mayor, digámoslo, de eso, la palabra de Dios. Para mí. Pero esto, si yo se lo traslado a una persona que viene resentido con la religión, ¿tú qué crees que me va a decir bien? ¿Sabes qué? Hereje. No me hables de tus... No, Hereje. no, o sea, es que esa es la característica. Y estamos hablando de Alcohólicos Anónimos. Sí. Porque por eso el enunciado es muy claro, ¿no? Nosotros no pertenecemos a alguna religión o algún credo en específico, o secta. Inclusive tus creencias a nosotros no nos interesan. Es ahí en donde el programa da el punto de partida para que todas las religiones, O sin religiones, claro. o sin religiones, o inclusive ateos, Sí. agnósticos, todos cabemos en el programa, porque al final del día el programa nos conlleva a creer en ese poder superior o en ese Dios que nosotros vamos bajo ciertos conceptos, bajo cierto criterio vamos adoptando. Pero no nos imponen un Dios. Eso es algo muy importante, y el hecho del por qué, por ejemplo, en mi caso, yo volví a creer en Dios, porque venía de una religión, la cual por estas características que tú mencionabas, yo estaba resentido, fíjate, con la religión, mas no con Dios. Claro. Es algo muy diferente la religión y Dios. Por eso se dice, Dios no es religión, ¿no? Entonces, yo es donde comprendo, entiendo, pero fíjate el nivel de tolerancia que tenían esos alcohólicos, y esto viene en el paso 2. Precisamente la sugerencia es que se le da a un beligerante, a una persona que dice, no creo en Dios, yo no creo en esto, aquello. No te preocupes, tómalas. Y ahí vienen las sugerencias que le da el padrino: toma las cosas con calma, mira que esto no lo tienes que tragar de un solo bocado, solamente son sugeridos los pasos, mantén una mente abierta y receptiva solamente, no te preguntes si fue primero la gallina o el huevo, etcétera. Así es. ¿Esto por qué? Porque el enfermo que llega inconsciente, pues va a llegar con severos trastornos y resentimientos. Y fíjate que un resentimiento muy común en el enfermo es hacia con Dios. Sí. En serio, ¿eh? Sí, sí, claro. Es un resentimiento hacia con Dios, hacia con esa doctrina de religión que nos hicieron hacer casi a fuerzas, y que no encontramos ningún resultado, ¿no? Porque tal vez cuando le pediste a Dios que tu papá le dejara de pegar a tu mamá, ¿no? O que dejaran de hacer tanto daño, o que los niños de la escuela no se burlaran de ti, no viste resultados, ¿no? Así es. Es un tema muy, pero muy complejo, muy amplio, que desde mi punto de vista, el criterio que yo tengo, la vivencia que yo tengo, la creencia que yo tengo es personal. Y si mi creencia, mi vivencia, mi experiencia le puede beneficiar a otro, adelante. Pero Claro. Eso dista mucho, bien, de querer introyectarles un Dios o imponerles un Dios, porque entonces en ese momento crearíamos dogmas. Justamente. Y otra de las cosas es que AA, como un todo, no entra en controversias. Exacto. Y eso, yo sé que muchos tradicionales, ya sea sección o central, nos están escuchando y están, no, pero, y que quede claro, no es esto que hacemos, esta plataforma, no es Alcohólicos Anónimos. Son dos miembros que están hablando y postulando sus puntos de vista con la intención no de debatir o de alguna manera estar en una discusión inútil. No, justamente es que muchas personas tienen esas dudas y que son nuevos y que generan esa confusión de por qué el padrino es tan espiritual pero es tan hijo de toda, ¿no? y por qué el padrino anda exorcizando y sacando chamucos y
y anda haciendo tal o cual Anda cosa, con la ¿no? hijada. Anda con la hijada. Normal. Todos los chamucos que saca se los mete a ella, ¿no? Entonces, el punto de esto es, la intención no, justo ahorita la intención no es, de alguna manera controversiarnos ni nada, sino ampliar el conocimiento que tenemos acerca del programa en dos opiniones muy diferentes, pero a la vez muy parecidas, del por qué en muchas ocasiones se tergiversa la, la finalidad de practicar un quinto paso y la finalidad de practicar un apadrinamiento. Nosotros, como Oslos y yo, tenemos el conocimiento del programa porque es lo que nos ha dado la práctica y la lectura del programa, y podemos hablar al respecto porque sabemos, si no, no nos atreveríamos a hacerlo. Y no es de ninguna manera soberbiamente, sino pues es que es dar lo que hemos aprendido durante años, ¿no? Entonces, en este quinto paso explica las características que una persona, fíjate qué curioso, antes de que uno elija al padrino, viene unos párrafos dedicados a la cuestión de mi percepción y concepto que tengo de Dios. Claro. Yo cómo lo veo, yo cómo siento mi relación con Él, realmente sé que existe, no sé que no existe, me cuestiono, no me cuestiono, o sea, te empieza a decir toda la situación de cómo nos hemos relacionado con Dios erróneamente, ¿no? Cómo hemos querido relacionarnos con Dios a través de la religión, y ese puente nos ha evitado realmente tener una relación sincera con ese poder superior, ¿no? Y cuando hablo de poder superior, y los que nos escuchan, porque, ok, aquí estamos en México y en Latinoamérica podemos hablar, o Hispanoamérica, podemos hablar de catolicismo, bla, bla, pero en otros países están musulmanes, en otros países están taoístas, en otros países están otras religiones que leen el Talmud, leen el Corán, leen otras lecturas, ¿no? Entonces, al leer otras lecturas, ¿cómo se llama Buda, ¿no? Que es el budismo y todo eso, tienen otras lecturas, tienen otros conocimientos, que ellos no, a lo mejor no hablan de estas bordalidades porque están muy centrados en su religión, y agarran, porque aunque no lo crean, hay también alcohólicos anónimos allá, y agarran muy literal el programa. A pesar de que es subjetivo nuestro programa, ellos lo agarran muy literal. Ok, aquí dicen que no importa mi religión, puedo leer esto y puedo salvarme del alcoholismo a través de esto, sin necesidad de meter a mi Dios, ¿no? Que si yo quiero hincarme a tal las horas hacia el horizonte, hacia Dios, Alá, puedo hacerlo y no pasa nada, ¿no? Y fíjense cómo de alguna manera ese pensamiento, que nosotros aquí hemos desarrollado demasiado ecléctico, porque algo que también hay que reconoceroslos es que muchas personas que llegan a Alcohólicos Anónimos o a cualquier corriente, la verdad es que ya han pisado varias religiones. Ya han pasado ya los católicos, los testigos de Jehová, los cristianos, ya han estado vagando y buscando la recuperación inconscientemente. Y la fe, por supuesto. Mira, tan solo nuestro paso tercero dice que aquellos que perdieron la fe, es más fácil darle la fe a aquellos que no la tienen que a aquellos que la tuvieron y la perdieron. Porque tú y yo hemos vivido esa parte de perder la fe y recuperarla es de las cosas más complicadas. Cuando no sabíamos nada, llegamos, nos lo presentaron y dices, creces. Pero cuando llegas a perder esa fe y volverla a encontrar es bien complicado, porque ya ni la Biblia que te aprenden con la Biblia ya ni funciona, porque esa situación es como, ¿sabes cómo es? Como si el espíritu reclamara tener una audiencia con su creador, ¿sabes? O sea, ya es como que el espíritu está reclamando, no tiene que ver con Biblia, no tiene que ver con esos términos. El punto es, de lo que trato de hablar ahorita, es que tengamos una mente amplia, abierta. Y fíjate que hay una frase que me encantó, que una vez escuché, que decía: no permitas que ningún perjuicio que tengas sobre el aspecto espiritual te impida preguntarte con honestidad qué puede hacer la espiritualidad por ti. Y creo que es muy tajante y real esta parte. Si tú sigues cuestionando la cuestión espiritual religiosa, te va a seguir cerrando el camino hacia tu poder superior. Por el camino que muchos, es que ahí la Biblia, no quiero. Cuarto y quinto paso, porque por eso no voy. O sea, tachando todo el tiempo, y posiblemente ahí encuentras tu libertad, pero por ese prejuicio que tienes desde infancia, ya que tienes bien metido, pues te impide dar ese paso espiritual, ¿no? Es muy importante esto porque fíjate bien que por eso desde el primer paso no se habla de Dios. Solamente se habla de un acto de la providencia. Uh-huh. Pasamos al paso 2, un poder superior. Así es. Y nos habla no de Dios, sino del tema de la fe, el por qué hemos perdido la fe en ese Dios. Exacto. Pasamos al paso 3
y nos habla de un poder superior como nosotros lo concibamos. Concebimos. Fíjate la docilidad ¿Eh? y la sutilidad en el que el programa comienza a meter, porque sí, de que miren, de que tenemos que creer en algo superior a nosotros, eso que ni qué, ¿eh? Es parte del Es programa. parte del programa. Sí, porque inclusive el cuarto capítulo del Libro Azul, nosotros los agnósticos menciona, nuestro gran problema era la falta de poder. Y esa falta de poder solamente la vamos a encontrar en algo más grande que nosotros mismos. Claro. Entonces, definitivamente, y el quinto capítulo lo reafirma, bien, solamente hay uno que tiene todo el poder, Claro. Dios. Ojalá y lo encuentres. Qué fuerte, sí. No, Sí. fíjate. Pero, ¿por qué? Y vamos a responder ahora ya la pregunta, porque pues es a lo que vamos, ¿no? Con este preámbulo. Claro. ¿Se puede apadrinar con Biblia? No. No se puede. No, no. Ok, veamos por qué. Porque la persona nueva viene cansada. Venimos cansados y como bien lo decías, ya pisamos varios terrenos los cuales, y más cuando estamos resentidos con Dios, Claro. que es la característica fundamental, Sí, estamos abotagados de eso. el programa te da la libertad de decirte, no nos interesa si crees o no crees. Primero derrótate. ¿Sí? El programa nos va a ir orillando a cada uno de nosotros a encontrar a ese Dios. Pero poco a poco y progresivamente. Recordar en este punto que AA no es la panacea Exacto. de la solución al alcoholismo. Porque yo conozco a muchas personas que tuvieron su despertar, su experiencia dentro de una iglesia cristiana y dejaron de beber y de drogarse, ¿sabes? Así es. Y les funcionó. Sí. Y los admiro y los respeto, claro. Y digo, wow, ¿no? Yo hubiese querido tal vez de esa manera más fácil, ¿no? Sí, sí. Pero los alcohólicos, los drogadictos somos más ingobernables, más necios, testarudos, obstinados, ventajosos, mentirosos, deshonestos, lambecazuelas, arrimados. O sea, tenemos ciertas características más hostiles que esas personas, ¿cierto? Claro, sí. A mi parecer, por eso yo con las personas, antes de que hablemos de Dios, vamos a conocer realmente tu enfermedad. Claro. Claro que va a haber un punto en el que podamos tocar estos temas, pero ya con una conciencia ¿De quiénes somos? más abierta. Claro, sí. Por ejemplo, no es lo mismo, tú lo sabes bien, no es lo mismo estar en un apadrinamiento de un recién llegado a una persona que tiene 20 años. Sí, Es completamente diferente. Nada que ver. ¿No? Es completamente diferente, ¿sabes? Para mí, la Biblia es esa parte del... Para mí, fíjate, es que es para mí. Pero no el hecho de que sea para mí tiene que ser así para los demás. No podría llegar a ese nivel porque caería en una situación de es que lo que me funcionó a mí te tiene que entonces funcionar a ti, no es así. No, para nada. No. Para mí es algo hermoso y es lo que te puede cambiar la vida, pero no así para los demás. Entonces debemos ser muy prudentes porque fíjate que y aquí va, en los grupos de cuarto y quinto paso se da mucho que se apadrine con la Biblia. Que se dejen al lado los pasos, ¿no? Sí. Que se le dejen al lado el programa de recuperación y se empieza a apadrinar con este tipo de reglas dogmáticas que son imposibles Y es que, para el enfermo, no, ¿sabes? Y hablando de eso, y ahorita que estamos haciendo esto, yo creo que va a ser ya más dinámico entre tú y yo, porque ya no solamente hay una cuestión bíblica, ya hay una cuestión teológica y de praxis espiritualista, ¿no? O espiritista. ¿Qué quiere decir? Ya hay guías, tal cual, guías, ¿no?
guías espirituales le llaman, y hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo va evolucionando de alguna manera esta cuestión? Y ya no nada más va a ser la cuestión bíblica, ¿no? Sino ya va a ser otro tipo de cuestiones en las cuales las personas les va a pasar lo mismo que a Billy Bob cuando andaban ahí jugando a los espiritistas y ahí jugaron con la Ouija. Y yo sé que a muchos les va a caer de sorpresa esta información, pero sí, señores, nuestro cofundador de Alcohólicos Anónimos y el doctor Bob lo explica en el capítulo 13, me parece, o 14 del libro Transmítelo. Explica que Billy Bob, cada quien con sus esposas y con otro matrimonio, jugaron la Ouija y que pasaron cosas sobrenaturales, en las cuales pues entendieron que no era muy bueno, les llegó el sano juicio, no es muy bueno jugar con fuerzas que no entendemos, pero pasaron cosas sobrenaturales que vienen ahí escritas, no les voy a decir más, busquen el libro, Transmítelo, capítulo 13 o 14, es uno de esos dos, y ahí viene esa información. Desde que Bill empieza a hablar con los descarnados, empieza a hablar con fantasmas, está muy fuerte, van a decir, ya lo perdimos a Bill, ¿estaba loquito? No, no estaba loquito, era una cuestión que su psique estaba muy despierta, su espíritu, su alma estaban muy despiertos. Por tanto, pues tenían un contacto que nosotros no podemos tener, o algunas veces hemos tenido, ¿no? Como que de cachitos. ¿Cuál es el punto de esto? Van a tener que vivir ese tipo de procesos nuevamente en los cuales lo zafas del alcohol, pero lo metes a la locura, ¿no? Y te quedas así como que, oye, pues no se trata de andar sacando gasparines, ¿no? Son cosas bien complicadas. ¿Y por qué hablo de esto? Si se voy a poner un ejemplo, ¿no? Se descompone mi teléfono. Yo voy a llevar mi teléfono a quien fabricó mi teléfono. Y no voy a decir marcas, pero no sé, ¿no? Ya sea de tal o tal. Ese teléfono, el fabricante sabe exactamente qué tiene mi teléfono y dónde le falla. Pero obviamente no voy a llegar a ese lugar y nada más por llevarlo, ahí ya se va a componer. Tiene que haber una persona que tiene que involucrarse en el respecto. Justamente nosotros en un apaamiento es exactamente igual. Nuestro creador, somos criaturas, somos creados, necesitamos ir con el creador a que nos repare, pero tiene que haber alguien que nos conduzca hacia eso. Entonces, imagínate que tú y yo nos apadrinemos, ¿no? Que ya lo hemos hecho. Y no me puedes mentir, ni yo te puedo mentir, sabemos quiénes son, y no es para burlarnos, ni para, no, simplemente es para decir, tienes ese limitante que o dices la verdad, porque no puedes mentir, y aparte ahí está la confesión ante Dios, ante tu ser humano y ante ti mismo. Si eres honesto con el ser humano, se demuestra que eres honesto con Dios. O sea, ahí está el requisito cumplido, ¿no? Pero si eres engañifas, que es muy normal, si eres una persona que siempre quiere sacar tajadas, sacar una ganancia, o aventártelas de tú que me quieres decir, si yo conozco la Biblia y todo eso, eso es para eso el padrino, que haya ahí ese ese como delimitante que nos permita crecernos en soberbia. Y tú lo dices ahorita, doble A no es la panacea, doble A no es nada utópico, no es como la perfección. Bill W. decía, me avergüenzo de haber pensado, dice, qué arrogante fui al creer que Alcohólicos Anónimos tenía todas las respuestas espirituales. Dice, no, estoy en un error, o sea, esto es el kindergarten, decía, es el kindergarten, y de aquí hay más trecho, más camino, pero imagínense que está apadrinando un fanático religioso. Claro, claro. O sea, a su ahijado casi lo va a querer bautizar. Le va a bautizar el chiquito ahí, el carnal, ¿no? Ahorita te bautizo y tráigame agua del tambo de los baños, porque ahorita ahí lo sumergimos, ¿no? Vámonos de una vez. Que se han dado casos bien locos, de casamientos y cosas bien, bien No, bueno, que los apadrina el padrino de la hacienda, sí, ¿no? que los casa y que no sé qué, ¿no? Entonces, No. de verdad que sí hay, o sea, eso es lo que pasa Fanatismo. con un Exacto. fanático. Si hay un fanático de la Sí. psicología, del coaching, hacen ese tipo de dinámicas coachísticas, o sea, ese es el punto. Y AA se libera de todo eso a decir, nuestro programa son 36 principios, básicamente. No se ocupa Biblia, no se ocupa cuestiones psicológicas, no se ocupa... Exacto. Simplemente los extractos de ellos. Ah, ¿y dónde los encuentro? 12 pasos de recuperación. Después, ocupando la cuestión social, hablemos de la cuestión económica, no somos capitalistas, no somos comunistas, no, simplemente ocupamos un sistema que, fíjate cuál es el principio fundamental de la visión que tiene Alcohólicos Anónimos de las sociedades. Pon primero lo espiritual y después lo material y todo se da por añadidura.
Y la sociedad no lo hace, estamos al contrario, por eso sufrimos. Pero lo que se hace es, las 12 tradiciones para la unidad. Ahora, todo eso que ya tienes en recuperación y en unidad, ahora llévalo al que lo sigue necesitando y sufriendo. O sea, es sencillo, sí, para mentes complicadas. Vean de lo que estamos hablando nada más, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, ese es algo importante. Recordemos que el programa extrae lo mejor de la religión y extrae lo mejor de la medicina y de la psiquiatría. Y esto lo mencionan el Tres Charlas a Sociedades Médicas de igual manera. Extraen los principios fundamentales de cada uno de ellos y es por eso el resultado de nuestro programa, que tiene esa eficacia en miles de personas, ¿cierto? Yo creo que es bueno hablar de estos temas, pero ya cuando hay una conciencia más abierta y hay ciertos años Previo conocimiento. de conocimiento para que no lleguemos a confundirnos. Claro. Sí me explico, porque aquí no se trata de confundir, ¿no? Sino se trata de orientar. El padrino de antemano, y tú y yo lo sabemos bien, que es necesario que concibas a Dios en algún momento del proceso de la recuperación. Pero no va a ser a nuestro tiempo, no va a ser a nuestro modo, No. va a ser a modo de la voluntad de Dios, cuando Él quiera. ¿Sí me explico? Sí. Porque a veces, mira, pa' pronto, hay grupos que son tan fanáticos, y esto se da mucho en los grupos de cuarto y quinto paso, en donde baja el espíritu de la Virgen María y se manifiesta en la chicarcona, ¿no? Neta, que se manifiesta Dios y baja su esencia de Dios en un ser humano y empieza a sanar a todos. El nuevo Mesías. Neta, Sí, o sea, sí. qué grados de locura. Eso ya, o sea, esto ya es el fanático. Sí, justamente. Y tú pregúntale si se puede apadrinar con Biblia y te van a decir que sí, que claro. Es más, quita todo, no haz con Biblia. Sí. Pero aquí la pregunta es, ¿y vives bajo los principios de la Biblia? Porque, ¿sabes cuál es el problema? Eso. Que vaya que... Mira, pa' pronto. Lo ves apadrinando con Biblia y fuma como chacuaco. ¿Así? Sí, espantosa X. Así. Anulado. o sea, así, Anulado. así. Fácil. Sí. Fácil, fácil. Sí. O tiene amante, o O etcétera, se ¿no? avientan las anónimas. Ándale, claro. ándale. O sea, sí me explico Sí, bien. claro. ¿Dónde? Bueno, hasta los mismos cristianos evangélicos le dirán, Sí. no hagas eso, nos das vergüenza. Ni digas que ni vienes. ni digas que sabes de la Biblia, no Sí. digas nada. Sí. Mira cómo vive. Yo creo que hasta el pastor terapia ese alcohólico farsante, me cae. No. Vives como si te odiaras. Sí, en serio. No, es que sí. Es que son principios. Yo creo que ya. Yo he entendido, y ya esta es mi experiencia, yo he entendido los principios bíblicos, pero ya a través del tiempo, ¿sabes? Y ahora, disculpa que te interrumpa. En nuestro programa explica y dice: Dios no impone cosas estrictas para quien realmente quiera acercarse a Él. O sea, Dios no te pide, de verdad no pide cosas, o sea, no te exige nada ni te pide imposibles para poderte acercar a Él. Y eso, créeme, hermano, y te lo digo realmente, es cuántas personas en los grupos, si no haces esto y si no haces el otro y si no lees un versículo al día, si no haces esto, o sea, no te vas a poder acercar, Dios no te va a escuchar. Cuando a Daniel le decía y a Samuel, desde la primera vez que intentaste hablarme, yo te escuché. Y yo sé que van a decir, ya sacó un versículo, sí. Debemos de entender que la Biblia se debe leer personalmente y lo que yo lea es para mí. Y si quiero escuchar un ejemplo, quiero escuchar un sermón, quiero escuchar una misa, estoy en todo mi pleno derecho. El 12º paso nos explica, aquellas personas de fondo espiritual, después de vivir esta experiencia, después de practicar este programa, pueden llenarse, pueden entregarse de más, o con más entrega a su religión. Entonces lo que tratamos de explicar es, sí está bien que quieras leer tu Biblia, pero en tu casa, en tu comunidad religiosa, pero no en Alcohólicos Anónimos. Porque el pretender
infundirle a una persona la espiritualidad que tú alcanzaste, es que tú viviste un proceso para entenderla y para realmente agarrarla con la verdad. Pero ese nuevo no lo quiere, él nada más va para dejar de beber. Va a pasar lo mismo, yo venía a dejar de beber, ya me quieren meter que creen en Dios. ¿Qué le pasó a Bob con a Bill con su amigo Evi? No, encontré religión. Ah, es eso. Y eso es lo que le pasa a los alcohólicos cuando llegan. Ah, ahí van a empezar con Dios. Ahí tenemos a Ed el Blasfemo. Tenemos la cuarta tradición, el cuarto capítulo, donde explica toda esa cuestión de cómo nosotros, de alguna manera, no queremos saber de un Dios. Quinta tradición con el irlandés. El irlandés, también. Justamente. O sea, todos pensaron que les iban a llegar por el lado de Dios. Exacto. Y no fue así. No fue así, Bian. No fue por el lado de la enfermedad. Justamente. Por ejemplo, es que estas situaciones deben de verse como un suplemento, como un complemento de... Así es. Por ejemplo, yo en las clínicas de rehabilitación, yo veo a bien que les vayan a hablar a veces de la palabra de Dios. Claro, ¿no? Sí, es bueno. Es buenísimo. Yo veo a bien ese tipo de temáticas porque al final es una situación que los va a acercar a ese poder superior o a Dios como ellos los vayan a concebir. Claro. Pero definitivamente tienen que ver primero su enfermedad. ¿Sí? Sí. Y lo vemos porque, fíjense, nuestros principios nos han vislumbrado, por ejemplo, algo tan enorme, tan maravilloso que es la oración y la meditación, el 11º paso, ahí está, ¿no? Cómo a través de estas herramientas espirituales vamos a conocer lo que es su voluntad y que nos dé la fortaleza para cumplirla. Así es. ¿Sí? Después y fíjate lo que dice el 5º paso. Muchos de los que han experimentado este paso han terminado hablando de Dios. Sí. Porque sienten la liberación. Se sienten liberados, se sienten genuinos con el hombre. Exacto. Y se sienten más cercanos. Aún los que ya tenían Exacto. un conocimiento de Dios, sintieron su presencia como nunca antes la habían experimentado. Ahí está. Claro. Pero es en el proceso del individuo. No que yo se los quiera meter. No que yo los quiera evangelizar. Es que Dios me dijo. Sí, no, esas cosas. Esa actitud mesiánica no. es peligrosa, ¿sabes? Es muy peligrosa. Esa actitud de me siento me poseyó el espíritu de Pedro, el espíritu de Pablo, el espíritu de no sé qué, deberías de inspirar, poseerte el espíritu del trabajo, o sí, mejor. El espíritu de ponte a servir, ponte a leer. Ese es el espíritu que debería de poseerte y no una cuestión, pues tan mesiánica. Porque, miren, compas, la verdad es que es bien dañino y eso es lo que muchas veces y suena feo decirlo, pero la verdad es lo que muchas veces pues dejado en mal lo que es el movimiento de cuarto y quinto paso, ¿no? Unas cosas muy fuertes, unas actitudes muy herejes, la verdad, ¿no? O sea, muy herejes y fanáticas. Sí, que la verdad es que ni siquiera llevan a un propósito. Y yo les voy a decir, y por experiencia, todas aquellas personas que han tenido esa actitud fanática de creerse liberadores, exorcistas y etc, etc, la verdad es que yo los conozco a todos y no han terminado muy bien. Y no me refiero a que terminen mal. Y no. Simplemente es que ni tampoco acaban locos. ¿Sabes cómo acaban la mayoría de gente? Como apáticos. Porque de nada sirve que tengas una actitud mesiánica, una actitud diosera, una actitud fanática. Cuando no hay eso en tu espíritu, cuando no hay eso en tu vida, se apaga esa flamita, esa pequeña chispita. Y cuando se acaba eso, te quedas otra vez y peor, porque ahora tienes el conocimiento, pero no lo ocupas, no lo vives. Y de verdad que eso lo he visto mucho, mucho. Y yo creo que la gran mayoría, y me atrevo a decir más del 80% de los que yo conozco en 20 años que han practicado eso, terminan con un fuego apagado. Ya luego ni al grupo van, ya ni a su iglesia van, o sea, ya una vida muy sedentaria, muy solitaria. Porque de verdad, y qué bueno que llegue joven y vi todo eso para no hacerlo. Porque sí, la verdad es que sí acaban así. O sea, no es verdad. Hay una frase que te comentaba apenas, ¿no? Que escuché que decía, vive como hablas, ¿no? Y es importantísimo vivir como hablamos. Entonces, si no vives como hablas, pues nada más son palabras. Palabras. Y palabras son como las promesas a mi madre. Ya voy a dejar de tomar y nunca lo hice, ¿no? Ya voy a cambiar y nunca cambié.
Entonces, cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, lo menos que quieres tú es que te evangelicen, que te estén terapeando con la Biblia. De hecho, yo tenía una hijada que ella me decía, es que se enojan, padrino. Y le digo, ¿por qué? Es que mira, yo ya les hablé toda mi vida, llevo 10 años con ellos, ya hablé todo, ya crecieron mis hijos, yo estoy pensionado, no tengo problemas. Entonces yo no sé qué hacer, entonces yo agarro mi Biblia, me subo a la tribuna y les leo la Biblia y se enojan, que porque lo estoy Le digo, es que mira, la cuestión es esta, ¿no? Aunque hables cosas buenas o malas, pero tienes que hablar de ti. Hablar de la Biblia es evangelizar. Y hay personas que no tienen la tolerancia para escuchar la palabra de Dios. No tienen el proceso de derrota, de necesidad, de sed espiritual que te lleva a callarte y decir, va, dice nuestra propia literatura, que si nos untáramos crema Pond's y así se nos quitara el cáncer, dice ahí, estaríamos todos echándonos cremita Pond's. O si fuéramos a la plaza a clamar amén y se nos quitaría la leprosidad, iríamos a hacerlo. Si el alcoholismo se quitara por leer la Biblia, si el alcoholismo se quitara más bien no leer la Biblia, por escuchar lo que dicen los compas de la Biblia y todas las religiones, se nos quitara la enfermedad, todos lo estuviéramos haciendo, pero así no se quita. ¿Cómo lo dijiste? Por un acto de la providencia. O sea, esto es un acto personal con mi poder superior de yo y él y yo nada más. Es la única manera que yo pude quitarme el alcoholismo hasta este momento. No estoy curado, pero estoy en la recuperación de eso. Entonces, a mi criterio, ya para finalizar, nuestro programa nos explica que cualquier actividad religiosa que nosotros hagamos acompañado del programa siempre va a funcionar. Que el padrino que tú utilices, este va a ser tu fundamento. Yo sé que hay muchos grupos que ni padrinos tienen y que les imponen padrinos, y los padrinos también socotrocos, también volados. Y si te llega a pasar eso y te dan un padrinito así, socotroco, pues ya después buscas un buen grupo y que te zafen, pero sí se puede. El punto es que tú debes de encontrar un padrino que te sea de confianza, que pues tú observes que no esté tan loquito, porque luego hay compañeritas que se agarran al padrino galán, al padrino todas mías, o luego luego hasta los ahijados se agarran a la madrina que tiene mejor presentación, ¿no? Y pues no, así no funciona el apañamiento. Alguien que diga, sí, con me siento bien, siento que hay empatía, siento que él tiene fuerza, quiero aprender, ¿no? Pero para eso pues es un trabajo arduo y de lectura, Oslos. La verdad es que si no hay lectura del programa, no sabemos hasta dónde se puede y hasta dónde no. Claro. Sí, yo como conclusión, la verdad es de que yo solo sé que Dios fue quien me arrancó esa obsesión. Y ahora puedo decirles que fue Dios hoy. Pero tú me lo hubieras preguntado cuando llegué. Yo lo que menos quería saber era de Dios y yo detestaba. Y más estudiando una carrera de ciencia, ¿no? ¿No? Una carrera de ciencia en la cual, pues ahora sí que Dios era así como pues un término para personas débiles. Un invento de los débiles. Claro, un invento de los débiles. Y fíjate lo que el programa hizo conmigo, ¿no? Obviamente no me podían hablar de Dios al inicio, porque yo me iba a prejuiciar. Fueron muy tolerantes mis compañeros al saber que yo no creía en Él. Bueno, porque ni creía en mí y en nadie. Claro. Y me fueron conduciendo hasta que yo viví experiencias en las cuales dije, sí fue Él y sí es Él, ¿no? Pero eso fue a través del tiempo, a través del caminar. No fue algo así como una varita mágica. Es más, no sabría ni decirles en qué momento fue. Justo. No sabría, pero se dio. Y es eso. Yo tuve una mala educación religiosa, católica y testigo de Jehová, entonces crecí todo al revésado, todo loco. Cuando llego a Alcohólicos Anónimos, pues obviamente en algunos momentos se daban esas situaciones y me costó, pero no trataron de imponerlo, se fue metiendo gradualmente. Sí, ahora sí que fueron. Mira, ya para terminar, es como cuando le das de comer a un bebé recién nacido. Sí. Cuando le das de comer a un bebé recién nacido, no le das bistec, ¿verdad? No, lechita, sí. Pura papillita, Sí. pura lechita, ¿no? Puras cositas así que su estómago. Porque su estómago Sí, su propia boquita. no está apto para comer un corte de ribeye, Claro. ¿no?
O sea, Unos una cosa de adulto. chilaquiles, Sí, claro. Es lo mismo que sucede con este tema. así es. A mí me tuvieron que dar lechita, así, cosas espirituales bien pequeñitas, así, para que yo empezara como a digerir. Medita. Porque si Sí. me aventaban Sí, sí, sí. el, Sí, sí, el sí. plato Sí, fuerte, no, te empachas ahí. no me, o sea, digo, no. Y es más, ya no lo vuelvo a comer, No, ¿no? ya no. Me daría miedo. Entonces, es estar preparado para comer alimentos sólidos es un proceso. Así Y es. justo iba yo a eso. En una ocasión yo estaba ya por mi cuenta y leo la Biblia, y específicamente un salmo donde decía, tu mano pesa sobre mí noche y día, escucho el moler de mis huesos, ¿hasta cuándo vas a venir a defenderme, no? Cuando yo leí eso, me di cuenta que, no me di cuenta, hoy lo veo, que ahí fue donde yo estaba preparado para escuchar su voz a través de la palabra, pero fue yo. Y ustedes van a decir, ¿eso qué tiene que ver doble A? Lean y me van a entender. Si no leen, no lo van a poder. Si no leen lo que tenemos, no van a poder entender esto. Van a seguir prejuiciados en que no, él lee la Biblia y no, no, no. Si no leen el programa en su máximo esplendor de todo lo que explica, doble A llega a su humanidad, transmítelo, el lenguaje, o sea, no van a poder entender. Tan solo aquí en el lenguaje, fíjense lo que dice. Cuando yo era niño escuchaba las sinfonías y me llamaba la atención. El día de hoy, cuando escucho esas esferas celestes, me doy cuenta que el compositor me ama y yo le amo a él. Eso viene aquí. Y les puedo citar cada una de las partes de la literatura donde viene poesía espiritual, como lo podemos llamar, o una parte de escritos así, que explica cómo nuestro Creador nos ama tanto que nos mandó este programa para ya no matarnos en el alcoholismo. Y nosotros seguimos debatiendo si tú o si tú o si tú. Imagínate nada más. Sí, no. Pero bueno, es todo de mi Entonces, parte. sí, con esa analogía, pues fue introyectada esa parte. Entonces, tengamos mucho cuidado en no evangelizar. Recuerda que la persona nueva puede no estar apta, porque recuerda que hay tres tipos de individuos. El que no quiere creer en Dios, el que no puede creer en Dios, o el que, aunque cree en Dios, no cree que en Él haga el milagro. Ahí están, en el paso 2. En el paso 2 vienen estos individuos. Porque aún los que vienen con un cierto conocimiento de Dios respecto a la Biblia, ¿qué crees? Han fracasado y no han podido dejar de beber, de drogarse o de sufrir. ¿No? Entonces ahí está. Espero que hayan quedado más confundidos de lo que estaba. ¿No? Entonces, pues hay que ilustrarnos demasiado. Este simplemente es un punto de vista. Esperamos su punto de vista de ustedes, por favor, para que nos lo dejen en los comentarios. Dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima. Chao.